Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos. Deseo que el Señor bendiga a cada uno de sus vidas. Le damos gracias a Dios porque nos permite hoy día, este día martes, poder tener este especial momento en que de alguna forma queremos transmitir lo que el Señor nos ha entregado a través de su palabra. Por eso que este día los hemos dejado para estudiar un poco lo que la Biblia nos enseña y nos dice cada día. Así que le doy gracias a Dios por darnos salud, por darnos vida, y vamos a orar al Señor para que sea Él que a través de su Espíritu Santo nos dirija, ponga las palabras precisas para poder entender muy bien el propósito de Dios para nosotros en este día. Así que ahí donde usted está, le voy a pedir que incline su rostro para que oremos a nuestro Dios. Eterno Dios, te agradecemos este momento, Señor, que nos permites a través de estos medios poder, Señor, llegar a cada hogar de nuestros hermanos, para que también, Señor, a través de esto puedan recibir lo que anhelamos cada uno de nosotros que te conocemos, Señor, que es saber cuál es tu perfecta voluntad, de saber, Señor, lo que tú esperas también de nosotros, y eso lo vamos a saber escudriñando, Señor, tu palabra, porque tu palabra nos Señor, para conducirnos a lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Por eso, Espíritu Santo, dirígenos en esta hora, ayúdanos, Señor, para que todo lo que vamos a hablar, Señor, sea de edificación para cada uno de tus hijos, a quienes se están uniendo, Señor. En esta hora queremos que tu bendición permanezca sobre nuestras vidas. Gracias, Dios mío, por este tiempo maravilloso, y tu bendición rogamos y pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, es importante siempre recordar lo que Dios nos ha mostrado a través de la palabra del Señor. Quizás hay cosas que nosotros ya las sabemos, pero nunca está de más
repasar, conocer lo que la Biblia cada día nos va enseñando a cada uno de nosotros. Antes de comenzar el estudio de hoy, quiero comentarles que si usted, obviamente este trabajo es una pauta, lo que nosotros mostramos en pantalla es una pauta del tema, pero si usted quiere tenerlo, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en compartirlo junto a ustedes, y solo usted tiene que enviarnos su correo, ¿ya? Enviarnos su correo y yo le envío este material si usted quiere tenerlo en su casa o en su computador. No tenemos ningún problema en compartirlo. Así que si usted quiere tener este material, nos envía su correo y nosotros se lo enviamos, ya, para que en parte le pueda ayudar también para su vida, porque creo que hoy día más que nunca necesitamos buscar del Señor. Quizás Dios nos ha dado un tiempo muy hermoso a pesar de todo lo que enfrentamos, pero también siempre hay que mirar las cosas que son positivas. También ha tenido algo bien positivo, porque nos ha dado un tiempo también de estar en nuestro hogar, con nuestra familia, y también buscar al Señor cada día de más cerca, porque le necesitamos. Es importante conocer la palabra, pero también es importante aplicar la palabra a nuestras vidas. Así que, hermanos, Dios les bendiga y vamos a iniciar el estudio de hoy. Hemos estado trayendo un estudio acerca del discipulado, acerca del discípulo, pero hoy día vamos a hablar de algo muy importante que también es necesario recordar. Vamos a quizás a apuntar algunas cosas que son importantes que hoy nosotros las sepamos. Así que vamos a iniciar en el nombre del Señor. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, quizás nosotros sabemos en cierto modo lo que, si alguien nos pregunta a nosotros qué es el pecado, tendremos alguna respuesta, porque es algo que hemos escuchado, y quizás muchos de nosotros hemos enfrentado esta situación cuando no conocíamos a Cristo. Entonces, para eso he querido tomar algunos versículos de base, y que son los siguientes. Pasemos a la otra. Los textos que vamos a usar es el primero es Romanos 3:23, que dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Y en Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Estos son los versículos que vamos a tomar como base para el estudio del día de hoy, porque es importante lo que la palabra del Señor nos menciona. Dice: por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí esto nos involucra a todos, ¿ya? El pecado no es tan solo que uno o podamos apuntar a una persona como pecadora, que es un pecador. En el fondo, esta consecuencia de la desobediencia del hombre y que entró el pecado, todos de alguna forma lo llevamos en nuestra vida. Por eso que la Biblia lo dice tan claro, dice: por cuanto todos pecaron. Y al decir todos, todo el ser humano está involucrado. Entonces, como hemos fallado delante de Dios, estamos destituidos de su gloria. Sigamos con la... es importante, he querido mostrar esta imagen. Es importante señalar que el pecado tuvo su origen en el cielo, ¿ya? La Biblia nos enseña que para
hallar el origen del pecado, debemos ir más allá de la caída del hombre que se describe en Génesis. Usted sabe, cuando, ¿cierto?, Adán y Eva desobedecieron a Dios, eso es lo que nosotros conocemos, y a través de esa desobediencia entró el pecado en toda la humanidad. Y hay que poner atención a algo que aconteció en el cielo entre los ángeles, y ahí viene una verdad muy importante, y dice: Dios creó un ejército numeroso de ángeles y todos eran buenos, ¿ya? Al principio. Igual que el hombre al salir de la mano de su hacedor. Y eso lo vemos en Génesis 1:31, donde Dios dice que todo lo que Él creó fue bueno. Pero ocurrió una caída en el mundo angelical en la que la tercera parte de los ángeles se separaron de Dios, ¿ya? Y dice: el tiempo exacto de esta caída no se conoce. Pero en Juan, a ver si lo podemos leer, Juan 8:44 dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ya, ahí nosotros vemos que Jesús está hablando del diablo, aclarando que es un homicida desde el principio, ¿ya? Entonces, el diablo ha pecado desde el principio y obviamente hizo que el hombre y la mujer fueran tentados por él, y debido a eso entró el pecado sobre toda la humanidad. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que hubo un suceso angelical en los cielos donde Satanás, el diablo, es el que inicia toda esta situación que hoy día cargamos toda la humanidad. Continuamos con la siguiente imagen. Como introducción quiero hacer mención de lo siguiente, para que nosotros podamos entender un poco el significado completo de la palabra pecado. Dice: en el original hebreo, pecado significa errar, en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. Eso es lo que nos presenta esta palabra en el original hebreo. En el griego es fallo de la meta y no dar en el blanco. Por eso tenemos que decir lo siguiente: el significado original etimológico de la palabra pecado es errar en el blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos y nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer, ¿ya? O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros cuando estamos pecando, cuando se produce el pecado en nosotros, es porque no hemos acertado en nuestra decisión, ¿ya? Estamos fijando nuestra mirada no en Dios ni en Cristo, sino que que debiera ser como la Biblia lo dice, ¿cierto? Cristo es el blanco, y como nosotros decimos, el blanco perfecto. Entonces, ¿a quién nosotros debemos de mirar? Sin embargo, cuando el hombre no mira a Cristo, está fallando, cuando está errando. Entonces, eso en el fondo es lo que se produce en nosotros como pecado, ¿ya? Ahora, es importante hacer mención también de lo siguiente. Pasemos a la otra imagen. Todos podemos recordar momentos en los que hemos dicho o hecho algo errado, ¿ya? Algo de lo cual nos hemos arrepentido después. A todos quizás nos ha pasado eso. Quizás hemos dicho algo, hemos hecho algo y después nos damos cuenta que nos equivocamos y nos arrepentimos, ¿ya? Pero cuando la Biblia habla sobre el pecado, está hablando de algo más profundo que eso. O sea, de darnos cuenta, ¿cierto?, que hemos
pecado, que hemos fallado, pero la Biblia habla acerca de algo más profundo. Esto es algo que trae consecuencias eternas, ¿ya? O sea, uno puede equivocarse con una persona, ¿ya? Y después, si usted reacciona, va y le pide perdón y las cosas se van a arreglar. Pero cuando hablamos del pecado, no es solamente en ese sentido equivocarse, sino que mucho más allá, porque esa consecuencia nos trae una consecuencia eternas, ¿ya? Dice, el concepto del pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o transgredir la ley de Dios. Y leamos lo que dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Por eso que decimos, todo aquel que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión entonces a la ley. ¿Pero a qué ley? A la ley de Dios, ¿ya? O sea, todo aquel que quebranta o transgrede la ley de Dios es un pecador. Entonces, por eso es importante considerar muy bien lo que realmente es el pecado, ¿ya? Hay que tomarle el peso en el fondo al pecado, porque no es algo simple. Cuando el hombre no se da cuenta de eso, eso lo puede llevar a una consecuencia eterna, puede pagar muy alto el no darse cuenta que está equivocado, que necesita volverse a Dios. Por eso es importante lo que la iglesia del Señor hace, presentar a Cristo como aquel, no solamente el que puede sanarlo de su enfermedad, de darle un mejor pasar, no. La importancia mayor es que nosotros como iglesia, como cristianos, debemos decirle a otro que necesita ser perdonado por Dios, que necesita reconocer su error ante Dios, porque esa consecuencia del pecado nos lleva a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, no es algo simple. No es algo que nosotros podamos mirar de forma pasajera. Por eso que el hombre hoy día necesita conocer a Cristo, necesita conocer a Dios. Es la única forma de salir de esa condenación del pecado, es conociendo a Cristo nuestro Señor. Vamos con la siguiente imagen. Ahora, es bueno recordar, yo he anotado estos puntos. Dice, pecar es algo que desagrada a Dios, por supuesto, ¿ya? Tenemos que saber muy bien eso nosotros, que cuando nosotros pecamos estamos desagradando a Dios, ¿ya? El segundo punto dice, toda persona nacida en el mundo es un pecador. Y veamos lo que dice Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. ¿Por qué decimos esto? Porque toda persona nacida en el mundo es un pecador. Incluso el bebé más hermoso y de apariencia inocente inevitablemente va a pecar, porque no es la primera acción pecadora lo que hace del niño un pecador, sino que el niño comete el pecado porque expresa la naturaleza pecadora. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, ya al momento de nacer, como dice el salmista, dice, en pecado me concebió mi madre. Nacemos con esa condición, una condición pecaminosa. Entonces, por lo tanto, dice, la vida natural, o sea, la vida que nosotros llevamos, es pecadora porque se centra en uno mismo en vez de Dios, ¿ya? Por eso que toda persona que nace pecadora, porque esto hace que el hombre, cuando está alejado, cuando no conoce a Dios, todo su ser se centra en Él. Por eso que vemos nosotros gente que no ve su condición delante de Dios.
Hay muchos que dicen, no, yo estoy bien, tengo todo lo que deseo en el mundo, pero hay algo que le falta a esa persona. Y eso es cuando una persona dice así, es porque no se ha dado cuenta de su condición delante de Dios. Todo hombre que está sobre la faz de la tierra, delante del Señor, somos hombres pecadores. Por eso que la Biblia enfoca notablemente y de una manera tan especial, que toda la Biblia habla acerca de cómo el hombre puede alcanzar la misericordia de Dios. Entonces, cuando la vida natural es pecadora, porque se centra en uno mismo en vez de Dios, es lo que está en el punto 3. En el punto 4 dice, nuestra naturaleza egoísta con la cual nacemos, pecamos y desagradamos a Dios. Escuchemos lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado no solo desagrada a Dios, sino que también separa a las personas que Él ha creado de la gloria que Él pretende para ellos. O sea, no tan solo desagrada a Dios, sino que el pecado separa a Dios del hombre. Y eso sucedió muy bien en el huerto del Edén, cuando Dios puso al hombre en ese lugar para que fuese bendecido. Le entregó todo a su alcance, pero le enseñó también las cosas que no podía hacer. Y a partir de ese momento, estos primeros hombres se equivocaron y desobedecieron a Dios. Y cuando ellos desobedecen a Dios, se dan cuenta de su condición y entra el pecado en el hombre. Entonces, esa relación maravillosa que existía en el principio y la que Dios siempre quiso entre Dios y el hombre se rompió a través de esa desobediencia de los primeros hombres, y se produjo una separación. Pero a contar de ese momento, sin duda Dios creó e hizo todas las cosas para que en algún momento el hombre se reencontrara con Dios, y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, porque cuando nosotros hemos nacido en esta condición, entonces la única forma hoy día de poder volver a tener esta unión con Dios, Dios la manifestó en su Hijo Jesucristo, cuando Él vino a este mundo a morir por los pecados de todos nosotros. Él es el sumo sacerdote, el que está intercediendo por nosotros para que hoy el hombre pueda volver a estar unido a Dios y se manifieste lo que Dios siempre ha querido para todo hombre. A continuación seguiremos notando los siguientes puntos. Dice algunas consecuencias del pecado, porque usted sabe que el pecado trae algunas consecuencias y las vamos a apuntar algunas, que son las siguientes. Dice, entristece a Dios. Génesis 6, 5, 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Aquí dice estos versículos que trajo tristeza al corazón de Dios. ¿Por qué? Eso produce la consecuencia del pecado. O sea, Dios se entristece cuando nosotros o cuando le hemos fallado a Él. ¿Ya? Segundo, trae culpabilidad. Salmo 51, 3, 4 dice lo siguiente: porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí.
Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido y justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Amén. O sea, qué importante cuando decimos trae culpabilidad es darnos cuenta que le hemos fallado a Dios, producto de nuestros pecados. Estamos fallando a Dios. Sin embargo, cuando el hombre se da cuenta que está en esa condición y se da cuenta que necesita de Dios, entonces viene una culpabilidad, un reconocimiento en su vida de volverse a Dios de alguna manera. También, como ya hemos dicho, trae separación de Dios. Isaías 59, 1, 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vuestro su rostro para no oír. Amén. O sea, el hombre que vive en pecado está separado de Dios. Y eso es importante reconocerlo, es importante darse cuenta que si nosotros estamos o la persona está en pecado, no agrada a Dios, hay una separación. Es importante entonces darnos cuenta que necesitamos reconocer primero nuestros errores, reconocer que somos pecadores y humillarnos delante del Señor. Y ahora otra consecuencia es trae juicio y castigo eterno. Escuchemos lo que dice Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. O sea, cuando hablamos de una consecuencia del pecado, está diciendo que esto nos va a traer un juicio. ¿Por qué? Porque un día nosotros, la Biblia menciona que todos nosotros tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Todo ser humano tendrá que rendir una cuenta delante de Él, y eso trae un juicio, un castigo, va a traer una consecuencia. Si no hemos reconocido nuestras falencias delante de Dios, nuestros pecados, entonces vamos a ser condenados por Dios, porque no quisimos entender. Vamos al siguiente punto. Ahora dice, esclaviza, Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. O sea, cuando el hombre permanece en pecado está esclavizado. Está esclavizado en sus deseos, en lo que él piensa y no mira a Dios. Entonces eso obviamente lo va a llevar a una condenación eterna, a una esclavitud espiritual que no lo va a permitir ser un hombre libre, porque cuando nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, entonces dejamos de ser esclavos del pecado. Dios nos da una oportunidad para que nosotros podamos ser hombres libres, ya no vivir con ese peso del pecado, sino que una vez que nosotros nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Jesús, entonces Él también perdona nuestros pecados y nos hace personas libres. Y de esa manera obviamente trae una bendición a la vida de las personas. Ahora, otra consecuencia dice, causa ceguera espiritual. Segunda de Corintios 4:4 dice lo siguiente. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando el hombre sigue y no quiere darse cuenta y sigue en su pecado, viene una ceguera espiritual, no se da cuenta. No, él no logra entender, porque no quiere salir. No quiere salir de lo que realmente Dios espera de nosotros, de su pecado. Entonces se ciega espiritualmente y no ve y no quiere aceptar que hay un Dios que puede perdonarle, que puede sanarle y darle esa visión espiritual para contemplar
todo lo que Dios ha preparado como bendición para nuestras vidas. Quizás muchos de nosotros antes de conocer a Cristo estábamos ciegos, no entendíamos, pero cuando un día salió nuestro encuentro nos dimos cuenta y comenzamos a ver las cosas de forma diferente, ¿ya? También el otro punto dice, trae falta de esperanza, hablando de las consecuencias del pecado, trae falta de esperanza, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque el hombre que está en pecado ve todas las cosas mal, ve todo como que todo va a ser difícil, y muchos dicen de esta vida no hay otra, y comienza a mirar a la vida sin esperanza. Pero cuando el hombre es perdonado, cuando el hombre es liberado de su pecado, obviamente que viene una esperanza en cada uno de nosotros, y quizás nosotros lo hemos experimentado, los que hemos sido lavados y limpiados, perdonados nuestros pecados. Entendemos que viene algo mejor para los que creen en Jesucristo, o sea, una esperanza gloriosa se mueve en nuestra vida. A pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, de todas esas cosas, hoy día nosotros que estamos viviendo esta situación, decimos, si estamos con Cristo tenemos una esperanza, y Dios hasta aquí nos ha sustentado. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué decimos nosotros que tenemos esperanza? Porque hemos sido liberados del pecado. El hombre que está sumido en el pecado no ve las cosas más allá, no se va a revelar Dios a su vida. Sin embargo, aquellos que se despojan de ese pecado, que ya no está en él, que se arrepienten, entonces comienza a haber una esperanza gloriosa, la que ha prometido nuestro Señor Jesucristo. La otra consecuencia también del pecado es corrompe. Tito 1:15 dice lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y eso nosotros lo podemos ver cuando el hombre está sumido en el pecado, corrompe su mente, corrompe todo su ser, y por eso que hoy día vemos tanta maldad en el mundo, por eso que hoy día vemos cómo el hombre entre sí se dañan, cómo el hombre quiere estar bien él y no, sin importarle los demás. Cómo hay personas que sus mentes se corrompen a tal extremo que le quitan la vida a los que son incluso su familia. Todas esas cosas hoy día las estamos observando en el mundo entero. ¿Y se da en quién? En una persona que no ha conocido a Cristo. El pecado corrompe los pensamientos, corrompe las mentes. Por eso es necesario sacarlo. Por eso que Dios nos da esta salvación, para que el hombre hoy día pueda ser liberado de todas estas consecuencias del pecado. Aquí estamos nombrando algunas, pero hay muchas más que suceden en la vida de las personas que no quiere darse cuenta que necesita de Dios. Y lo otro es condena. Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. Cuando no queremos darnos cuenta, entramos en una condena mortal, podríamos decir, porque como la Biblia dice, y lo vuelvo a repetir, que la paga del pecado es la muerte. Y si el hombre no se da cuenta de eso, si el hombre no se arrepiente, está condenado a una muerte eterna. Por eso, bendito es el día en que Dios abrió sus ojos, mis hermanos. Nos abrió nuestros ojos espirituales y nos dimos cuenta que el plan de salvación nos ha alcanzado nosotros hoy día, porque todos nosotros éramos pecadores, nacimos en pecado. Sin embargo, Dios prepara este plan de salvación, y gracias a Dios que hoy día somos parte de eso por misericordia de Dios. Y si en algo fallamos, y si en algo nos hemos equivocado,
bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer, arrepentirnos, volvernos a Él, para que esa condenación, para que nuestra mente no se corrompa, para que no seamos esclavos del pecado. Hemos apuntado aquí algunas cosas importantes de lo que es la consecuencia del pecado en el hombre. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta lo que Dios nos está manifestando como bendición para nosotros hoy día. Tomemos esto tan preciado que Dios ha dejado. Hay algunas palabras bíblicas que se emplean, que usted lo podemos ver sobre el pecado. Primero he querido apuntar solamente algunas que son, la primera dice, desviación de una norma o pauta, ¿ya? A ver si podemos leer lo que dice Salmos 51:4. Contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué significa eso? Es, como dice bien ahí, torcer o pervertir, es decir, hacer lo incorrecto deliberadamente, aún conociendo lo correcto. O sea, cuando el hombre sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, eso se puede definir una desviación o una norma o pauta. O sea, sabiendo lo que nosotros tenemos que hacer, sin embargo, no lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, estamos errando, nos estamos saliendo del propósito de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos conciencia muy bien de lo que esto significa, ¿ya? Por eso que es una desviación de una norma o pauta. Ahora, el punto siguiente dice descripción de un estado. Si nosotros nos vamos al Salmo 1, versículo 6, dice lo siguiente. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y el Salmo 37, 28 dice también de esta forma. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces, cuando hablamos de una descripción de un estado, ¿ya? Estamos diciendo que es un estado fijo en la que los hombres están atrapados. O sea, hay hombres que están tan atrapados en su pecado que no logran darse cuenta. Por eso que la Biblia habla del impío, ¿ya? Y del justo. O sea, a veces el impío es el que no logra entender el propósito de Dios sobre su vida. Está en un estado tal que no lo deja aceptar una salvación para su vida, porque él piensa que está bien, porque él piensa que no necesita nada más. Entonces eso se transforma en un estado importante que lo hace pecar delante de Dios, separarlo de Dios. Y creo que eso Dios desde el principio lo ha establecido, no quiere eso para los hombres. Sigamos el siguiente punto. Dice, rebelión deliberada. ¿Qué es esto? Es un estado en que la gente siente que puede arreglársela sin Dios. Y aquí tenemos alguna cita para darnos cuentas bíblicas de lo que significa esto. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Se rebelaron contra Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Una rebelión deliberada. ¿Ah? Hay personas que se sienten que no necesitan a Dios, o quizás en algún momento se dieron cuenta y necesitaron a Dios, pero luego aflora su condición y piensan que se la pueden arreglar por sí solos. O sea, no involucran a Dios en su vida. Por eso que pecado también se puede considerar como una rebelión deliberada, ¿ya? Es lo que muchas veces
y, por ejemplo, Israel hizo. Sabiendo quién era Dios, todo lo que Dios había hecho por ellos, sin embargo ellos en algún momento quisieron hacer las cosas a su manera. Y esto, delante de Dios, es un pecado, una rebelión a lo que Dios les entregó, ¿cierto?, como bendición. Así a veces es también nuestra vida, ¿ya? Y por último, acciones o actitudes intrincadas. ¿Qué significa esto? Ser contencioso, revoltoso o terco. Veamos lo que dice Salmo 78:8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. O sea, cuando nuestras acciones o actitudes son como que no queremos entender, no queremos darnos cuenta realmente que estamos equivocados, como dice el salmista ahí, que si sus padres se equivocaron, aprendan de eso, pero a veces uno no quiere aprender de esas cosas y tiene una actitud terca, una actitud que muchas veces abarca solamente lo que uno piensa y no nos damos cuenta que de esa forma, con esas actitudes, estamos pecando delante de Dios. Por eso, cuando nosotros nos disponemos a profundizar lo que significa el pecado, hay muchas áreas que también necesitamos corregir en nuestra vida, ¿ya? Hay muchas cosas que nosotros a veces, nuestras acciones en el día, estamos fallando delante de Dios sin darnos cuenta, con actitudes, con palabras, perdón. Y eso causa, como dijimos en uno de los puntos, causa tristeza al corazón de Dios. Por eso es importante mantenernos nosotros constantemente, siempre orando al Señor, porque podemos fallar, podemos equivocarnos, pero si estamos en comunión con Dios, entonces Él nos va a ayudar a darnos cuenta y pedirle perdón las veces que sea necesaria de nuestros errores, porque no queremos que el pecado nos consuma, no queremos que el pecado nos haga perder la tremenda bendición que Dios ha establecido para nosotros. Pasemos a la siguiente. Ahora, todo el mundo es responsable de su propio pecado. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Todos somos responsables, cada uno de nosotros responsable por nuestros propios pecados. Romanos 14:12 dice lo siguiente: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Ya? O sea, todos nosotros, como dijimos, vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Por eso que somos responsables de nuestras acciones, de lo que decimos. Todo será... se tendrá que presentar delante de Dios. Dice, hoy en día todavía tenemos una elección, ¿ya? Permanecer en nuestro pecado o bien aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Mire, qué maravilloso es el tiempo que Dios nos da, en que aún hoy día todavía podemos tener elección, o todavía el hombre puede hoy día elegir o seguir en su pecado o volverse al Señor, a nuestro Salvador, porque Él, el madero de la cruz, ahí en esa muerte horrenda, Él murió para pagar por todos nuestros pecados, nuestros errores. Entonces, primero nuestros pecados deben ser perdonados. Cuando el hombre quiere aceptar a Jesús, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de sus faltas, de sus errores, recibir el perdón de Dios. Luego, la naturaleza pecaminosa con la cual todos nacemos, debe ser muerta y debemos nacer de nuevo. Eso dice Juan 3:5-7. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando la Biblia nos está mostrando aquí de nacer de nuevo, quizás nuestra condición pecaminosa va a continuar, pero espiritualmente, cuando conocemos a Cristo, nacemos de nuevo. Como
nos hace una nueva criatura, nuevas personas, para poder alcanzar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso dice, la naturaleza pecaminosa con la cual nacemos debe ser muerta, o sea, en el sentido espiritual, y debemos de nacer de nuevo. O sea, una nueva vida comienza cuando el hombre se arrepiente, cuando le dice al Señor y reconoce delante de él cuál es su condición, cuál es su pecado. Entonces el hombre entiende que está mal y nace de nuevo una nueva vida. Y es lo que hemos experimentado muchos de nosotros. Muchos de nosotros podemos decir, usted puede decir lo que era antes sin Cristo, pero ahora cuando llegamos a Jesucristo hemos nacido de nuevo. Si bien es cierto, seguimos en esta condición pecaminosa, pero luchamos. Hoy día el Señor nos ha dado todas las herramientas suficientes para que el hombre pueda luchar contra el pecado que destruye, que hace que el hombre se destruya, no solamente él, muchas veces destruye a la familia, a otras personas. Bien, continuemos con y ya para ir concluyendo este tema de hoy, un resumen y aplicación, vamos a recordar un poco, resumir lo que hemos dicho. Dice, toda la gente nace con una naturaleza pecaminosa. Eso tenemos que saberlo, ¿ya? Ninguno de nosotros nace santo, no, porque hemos sido formados de esa manera, ¿ya? Toda persona nace con esta condición. Ahora, como humanos, nuestra predisposición natural es hacia las cosas que desagradan a Dios. O sea, nuestra naturaleza nos va siempre a separar de Dios, a llevarnos a hacer cosas que no agradan a Dios. Y por eso Dios estableció su ley, sus mandamientos. Hoy día tenemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos conduce a hacer lo que a Dios le agrada. Es importante pensar que el pecado desagrada a Dios. Entonces, todo el mundo es responsable y tendrá que rendir cuentas por sus propios pecados. Eso así lo establece el Señor, su palabra. Todos, mis hermanos, tenemos que dar cuenta, y vamos a dar cuenta un día delante de nuestro Señor. Dios el Padre mandó a Jesús para llevar nuestros pecados en sí mismo. Es lo que hemos dicho. Dios se preocupó de esto. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su único Hijo, a Jesús. Y Él pagó el precio más alto que pudo haber pagado un hombre por nosotros, para que hoy día nuestros pecados sean limpiados, para que el hombre hoy día se humille delante de Él, clame a Dios, se arrepienta de sus pecados, y la bendición de Dios vendrá sobre su vida. Por eso Dios envió a Jesús, y el único propósito que tenía Jesús sobre esta tierra es llevar nuestros pecados. Y bendito es el Señor, y le damos gracias a Él por lo que Él ha hecho hoy en nosotros. Por eso quise tomar esta parte y hablar un poquito acerca del pecado, porque creo que es bueno que lo recordemos. Es bueno que no se nos olvide. No nos creamos superhombres ni grandes hombres espirituales sin tener la humildad de que vivimos en una condición peligrosa, que si nosotros no estamos en comunión con Dios, podemos caer, podemos equivocarnos, aunque Él siempre estará dispuesto a levantarnos. Pero el pecado es algo que mata, es algo que puede destruir la vida de una persona, y Dios quiere que todos los hombres se salven. Y ese ha sido el plan de Dios para nosotros, para su iglesia. Por tanto, espero en el Señor que usted también recapacitemos ante esto. Y si hay algo que estamos haciendo mal, entonces Dios está dispuesto a perdonarnos,
a limpiarnos, porque esa sangre preciosa derramada en la cruz nos lava y nos limpia de todo pecado. El pecado es más terrible que esta pandemia que estamos viviendo, porque el pecado ha matado a muchos. Desde el principio lo seguirá haciendo hasta que el Señor venga por su iglesia. Pero también hay una cura para el pecado, y esa cura se llama Jesucristo nuestro Señor. Y aquellos que tienen esta enfermedad, la cura es Jesús. La cura ha sido para nosotros, la cura ha sido para usted, mi hermano. Espero en el Señor que este tema en que hoy hemos hablado haya llegado a lo profundo de su corazón. Y Dios conoce cada uno de nuestras vidas. Dios sabe cómo estamos delante de Él. No podemos engañarle a Él absolutamente en nada. Por tanto, anime su corazón, porque hoy día hay esperanza, porque hoy día hay una forma que es gratuita. La gracia de Dios está sobre esta humanidad aún hasta que el Señor venga por su iglesia. La gracia de Dios nos hace recapacitar, nos hace entender que estamos mal delante de Él. Por eso que somos benditos, somos bendecidos aquellos que hemos conocido esta verdad maravillosa. Y nunca se canse en confiar en el Señor, porque Él es el que perdona todos nuestros pecados. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Eterno Dios, te damos muchas gracias porque nos has permitido tener estos minutos para poder compartir esta palabra, Señor, tan esencial, tan importante para nuestra vida. Señor, el pecado destruye, el pecado hace estrago en la vida de las personas. Sin embargo, tú nos das la salida a todo esto, Señor. Todo lo que el mundo hoy día vive es producto, consecuencia del pecado. Y aún quizás cuántas vidas nuestras fueron, Señor, de la misma forma, pero tú saliste un día al encuentro de cada uno de nosotros y hoy día tenemos otra visión de las cosas. Hoy día podemos estar tranquilos en ti, Señor, sabiendo que tú pagaste el precio oportuno para que hoy alcancemos esta maravillosa salvación. Gracias, Dios mío, por considerarnos, por tener misericordia de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos que ha estado, Señor, conectado en este momento, a este momento especial. Bendiga sus vidas y te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Una vez más quiero reiterar, antes de terminar, hay hermanos que nos han escrito, a ver si podemos leer algunos saludos. Dios bendiga a mi hermana Clemelina Espinosa, que nos escribió también a nuestra hermana Erika Acuña, Dios le bendiga, a nuestro hermano Luis Bustos, a nuestra hermana Lili Pérez, Dios le bendiga también, a nuestra hermana Mirta Salas, saludos, un abrazo, nos envía. A nuestra hermana Rosita Chambla también nos envía saludos, a sus pastores y a los hermanos. Y así a todos los que hoy día están conectados a este estudio, esperamos que haya sido de bendición para su vida. Y solo reiterar que si usted quiere este material, mándenos su correo y nosotros se lo enviamos, ¿ya? Para que si usted gusta tenerlo también, no hay ningún problema en compartirlo. Sigamos orando por los hogares, ¿cierto? De nuestros hermanos. Gracias a Dios, hasta aquí el Señor nos ha guardado, y hay algunos hogares que ya, como mencionaba, han sido afectados, pero Dios también ha sido con ellos y les ha guardado de esta pandemia que está sucediendo en nuestro país. Por esa razón yo agradezco al Señor su misericordia, agradezco al Señor porque Él ha sido maravilloso y nos permite hoy día disfrutar de este tiempo. Invitarles para el día jueves a las 7 de la tarde, también tendremos nuestro devocional, y el domingo acuérdese que cambiamos el horario, ahora lo vamos a hacer a las 5:30 de la tarde, ya, para que usted se programe ahí y hacemos el culto y después vamos todos a tomar once. Dios les bendiga, hermanos, un abrazo a la distancia y que el Señor
obre en favor de cada uno de ustedes. Bendecir al Señor porque nos permite también tener estos medios y poder llegar a través de este estudio la bendición a su hogar. Una vez más, vamos a orar al Señor para darle gracias por lo que Él ha hecho en este día, y así estaríamos concluyendo en este estudio bíblico. Así que oremos a Dios. Eterno Dios, te agradecemos por darnos la oportunidad de compartir con nuestros hermanos, Señor, que se han unido a esta transmisión. Gracias, Dios mío, por poder alcanzar a ellos a través de tu palabra, Señor, y tu palabra nunca vuelve vacía, sino que provoca un impacto en aquellos que la hacen suya. Por esa razón te agradecemos por darnos la salud, la vida, para estar, Señor, haciendo este trabajo. Bendice a cada hogar de mis hermanos, guárdales, Señor, protégeles de esta enfermedad y de todas las enfermedades, protege sus vidas, Señor, bendiga los hogares, bendiga sus trabajos, bendice a nuestros hermanos que trabajan en los hospitales, en las clínicas, Señor, guárdalos, protégelos a ellos de todo esto, Señor, situaciones fuertes que estamos viviendo, y queremos que tu bendición permanezca sobre nuestra vida, Señor. Gracias, lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga.